Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy ha sido un día muy triste. Pasadas las 4 de la tarde, hora local de Kabul, Afganistán, el aeropuerto de esa ciudad, Hamid Karzai, sufrió no una, sino dos agresiones terroristas. Dos comandos suicidas del ejército islámico hicieron estallar sus cinturones explosivos, matando a casi un centenar de personas, entre ellas 13 soldados Marines de Estados Unidos, y dejando gravemente heridas a decenas de personas, casi 20 soldados Marines seriamente heridos. Ha sido el ataque más sanguinario contra los Estados Unidos en Afganistán en la última década. Hoy han muerto más soldados de Estados Unidos en Afganistán que todo el año pasado. Por eso, la experta en temas militares de ABC News, Martha Raddatz, decía hace minutos nada más que esta era una verdadera tragedia para el ejército de Estados Unidos en Afganistán, que por orden del presidente Biden, gravísimo error, estaba virtualmente escapando de ese país luego de haberse rendido y de haberle concedido la victoria a nuestros enemigos. Nuestros enemigos, los talibanes, los de Al-Qaeda y los más viciosos y sanguinarios de todos, los del ejército islámico, que hoy han matado a casi 100 personas, 13 soldados por lo menos de Estados Unidos. It is the deadliest attack on U.S. forces in Afghanistan in a decade. And now the families of American service members will get that knock on the door. An officer there to deliver the worst possible news. The Marines and the Navy medic killed today were guarding the airport in Kabul, screening each and every person who went in. More than 104,000 men, women, and children checked for weapons. La televisión argentina mostró imágenes distantes de ambas explosiones. Una de ellas ocurrió en una de las puertas de acceso al aeropuerto, son 3 puertas en total, conocida como Abbey Gate. La otra ocurrió segundos después, a más o menos 150 metros de Abbey Gate, en un hotel, el Baron Hotel. Hay 8 horas de diferencia entre la hora de Nueva York, de Washington, D.C. o de Miami y la hora de Kabul, Afganistán. Por eso hoy, sobre las 10 de la mañana, a media mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos, la cadena NBC interrumpió su programación habitual y dio esta noticia en desarrollo. Now, we are following the breaking news out of Afghanistan. Around 10 o'clock Eastern time this morning, we started getting reports about an explosion outside the Kabul airport. We've since learned that there have been 2 explosions in that area. You see on your screen here where the Hamid Karzai International Airport is, the Baron Hotel, and the Abbey Gate. We believe the explosions happened near the Abbey Gate, not far from the Baron Hotel. We know that there have been casualties. We know that there are Americans who were injured as a result of this. El Pentágono, que todo hay que decirlo, se oponía a esta retirada precipitada, atropellada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, informó bien temprano de que había muertos entre los soldados de Estados Unidos. Primero se habló de 4, luego de hasta 12. De momento, a esta hora de la noche, son 13 las víctimas fatales entre los Marines apostados en las afueras del aeropuerto de Kabul.
We can confirm that a number of U.S. service members were killed in today's complex attack at Kabul airport. A number of others are being treated for wounds. We also know that a number of Afghans fell victim to this heinous attack. Our thoughts and prayers go out to the loved ones and teammates of all those killed and injured. La corresponsal de NBC News en el Pentágono informó detalladamente de que se trató de 2 atentados terroristas con 2 comandos suicidas que hicieron estallar poderosas cargas explosivas que llevaban adheridas a la cintura. What we know so far is this was at least 2 explosions. The Pentagon's calling it a complex attack. And so what does that mean? That means that it's something that was in potentially more than one location, potentially more than one means of attack, and generally more than one attacker. So we know of at least 2 explosions here. One occurred at the Abbey Gate. It's on the far southeast side of the airport. The other one was at the Barron, or just outside the Barron Hotel. And just for perspective, it's about 150 meters. It's a straight shot from the front of the Barron Hotel to the Abbey Gate. It's an easy walk. And in fact, for that reason, a lot of Americans have been gathering there in recent days when they have permission to get through the Abbey Gate for these evacuation flights. Por lo visto, los terroristas del Ejército Islámico, que por cierto odian a los talibanes y odian a los de Al Qaeda, el Ejército Islámico era en su día un brazo de Al Qaeda, luego se convirtió en una escisión de Al Qaeda, se desmembró de Al Qaeda, se declararon la guerra mutuamente y en su momento de mayor poderío el Ejército Islámico controlaba en Siria, en Irak, un territorio equivalente al de Gran Bretaña. Luego Trump atacó ferozmente al Ejército Islámico y hasta declaró que ese grupo terrorista había sido aniquilado del todo. Por lo visto, aquel anuncio fue prematuro, a juzgar por los atentados terroristas de hoy. El Ejército Islámico escogió el Hotel Barron y Abbey Gate porque entre ambos puntos se congregaban muchos ciudadanos americanos o de doble nacionalidad, estadounidenses y afganos, que estaban impacientes por salir del país antes del próximo lunes. So, as you mentioned, there were 2 locations for this explosion. The Abbey Gate, which is where, again, people have been going in to get into access into the airport there. The second one was very close by at the Barron Hotel. This is a hotel that has been frequented by Westerners for several years. And even recently, it was a location where Americans and others were gathering to make the walk over to the Abbey Gate to get access to the airport. We know that it's been a source of security concern, particularly in the last week. Large crowds have been gathering outside this gate to the extent that there was a group of Americans last Thursday who gathered there to make the walk together, and it was such a difficult security environment that the U.S. military decided to send helicopters into the Barron to pick them up and to literally hop over the crowds the very short distance into Kabul International Airport. El corresponsal en Kabul de un canal de Estados Unidos explicó con mucha claridad que el aeropuerto era muy previsiblemente el blanco de ataques terroristas, puesto que ahí están ahora reunidas todas las tropas de Estados Unidos, dentro y fuera del aeropuerto de Kabul, casi 6.000 hombres. No estaban ya en sus cuarteles fortificados, estaban en un aeropuerto. Expuestas esas tropas a ataques imprevistos como los de hoy. Asimismo, este corresponsal explica que el hotel, que también fue atacado por los terroristas, estaba muy cerca del aeropuerto, a 100, 150 metros, y era casi una prolongación del aeropuerto. There is this corridor right between the Barron Hotel, which was built to house contractors right next to the airport. The airport is a military base, and the military base is surrounded by very high walls and has 3 main gates. And this hotel, which is not like a hotel, it's almost like a part of the base because it's pushed right up against the wall, built there so that security contractors could come. They didn't have to go far. They didn't have to enter the city. They could stay there if they had business in Kabul. It has been used as a staging area. Nos explica este corresponsal que los comandos suicidas terroristas del Ejército Islámico, 2 comandos,
reptaron por las alcantarillas, por los albañales. Se aproximaron por los canales del desagüe subterráneos a los dos puntos de máxima congregación de soldados de Estados Unidos y de ciudadanos afganos, el hotel y el Abbey Gate. Nadie los vio venir porque entraron por el desagüe y allí activaron sus cargas explosivas. From the Barron Hotel, it's just about a 200 or 300 yard walk to this Abbey Gate. And in this corridor, Afghans have been gathering. They've been trying to push up against the gate and see if they could get in. And I think you're playing some video. I was staying at the Barron. We drove this corridor just a few days ago. And in this corridor, which is flanked by tall concrete blast barriers, there is a sewage drainage ditch, and it appears that this suicide bomber was able to infiltrate this area through this sewage canal. Enfocada entonces en tratar de salvar a los afganos, las tropas de Estados Unidos fueron obviamente expuestas a unos altos riesgos. Y estas son las consecuencias. 13 muertos por lo menos en el día de hoy. Más que todo el año pasado, el peor atentado terrorista en Afganistán contra Estados Unidos en los últimos 10 años. La televisión española, siempre muy profesional, informaba al final de la tarde de que eran por lo menos 12 los soldados muertos entre los Marines. A principios de la noche ha fallecido uno más, son en total 13 a esta hora de la noche. Hay 18 gravemente heridos y por lo menos 60 heridos. En realidad ahora esa cifra se ha actualizado y son más de 90 los heridos, seriamente heridos. Dos explosiones en el exterior del aeropuerto de Kabul han sembrado el terror y el caos entre las personas que esperaban una evacuación y las fuerzas de seguridad que vigilaban. Hay al menos 60 muertos y más de 140 heridos, según fuentes locales. Entre los fallecidos, varios soldados estadounidenses, hasta 12, según algunas fuentes. Precisamente Washington y otros gobiernos, como el británico, llevaban horas alertando de la probabilidad inminente de atentados. Decían bien entonces 140 heridos. Asimismo, la televisión española, con corresponsales in situ, expertos en las guerras y en la sangre inocente derramada, revelaba que muchos afganos que antes trataban de entrar al aeropuerto, ahora escapaban de las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, temerosos de nuevos atentados contra ellos. Huyen del aeropuerto de Kabul. Al menos 2 explosiones en la zona cercana han dispersado a la multitud que lleva días intentando salir del país. Había mucha gente esperando en el aeropuerto para la evacuación cuando explotó la bomba. Tras la explosión se veían cadáveres por el suelo, también de extranjeros. Empezamos a correr para alejarnos de allí. Esta familia se preparaba para embarcar rumbo a España, pero se han quedado en tierra. Nos asustamos mucho y corrimos para alejarnos del aeropuerto, nos cuenta por teléfono la mujer. Varias fuentes atribuyen los atentados, al parecer perpetrados por terroristas suicidas, a la rama afgana del Daesh, el autodenominado Estado Islámico, rival de los talibanes. Se confirma, a pocos días del temerario ultimátum que lanzó el presidente Biden, que va a sacar a Estados Unidos de Afganistán en agosto 31, que se han evacuado ya a más de 100.000 personas. Estados Unidos ha evacuado a 2/3 partes, los aliados europeos a 1/3. Unas 100.000 personas han sido evacuadas del país desde que los talibanes tomaron el control. Con el atentado de hoy, del que los servicios de inteligencia de Estados Unidos venían advirtiendo, se complica la evacuación y el objetivo de abandonar Afganistán para muchos. Se van a quedar allí en el país con todas las consecuencias que ello puede tener, que para muchos es la represión, el encarcelamiento, incluso la muerte, ¿no? Los talibanes han condenado estos atentados cometidos, dicen, en zona de responsabilidad estadounidense. Condenas también de la OTAN, Naciones Unidas y la Unión Europea. No queda claro quiénes controlaban los lugares del atentado. Los talibanes dicen que eran las tropas de Estados Unidos. Las tropas de Estados Unidos controlaban el cinturón, la faja circundante al aeropuerto, pero no todos los extramuros y las inmediaciones. Y esa tierra de nadie ha sido aprovechada por los canales de desagüe
por los terroristas suicidas del ejército islámico. La televisión europea muestra imágenes después del primero de los dos atentados. Dos explosiones esta tarde en los alrededores del aeropuerto de Kabul. Estas son imágenes después de la primera provocada, según fuentes oficiales, por un ataque suicida en el que habría víctimas. Algunas fuentes apuntan a que podría haber al menos 13 muertos, incluidos niños y además varios heridos. Hay más imágenes de los minutos después de esa explosión en la que no hay víctimas españolas, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. CNN mostró imágenes desgarradoras de afganos malheridos luego de las dos explosiones suicidas, sangrando, con las piernas despedazadas, algunos de ellos siendo llevados sobre carretillas. These some of the casualties, civilian casualties, it seems, taken away in wheelbarrows from the site of this attack, taken by eyewitnesses there. You can see the injuries. It also gives you a sense of where this attack took place. This is a corridor, in effect, leading into the airport. It is a very confined corridor, and those kinds of corridors, number one, they put people in a very confined space, makes for a very easy target for terrorists, but two, it could also accentuate the effects of explosives because it's in a confined space. Yo no soy ningún jefe o estratega militar, ¿no? Pero era previsible que si Estados Unidos se retiraba, ese espacio que quedaba vacío iba a ser ocupado por los enemigos de Estados Unidos. También era previsible que si Estados Unidos dejaba de atacar a sus enemigos, ellos iban a tener la oportunidad de atacar a los Estados Unidos. Por último, era muy previsible que si Estados Unidos reunía todas sus tropas en un objetivo más o menos desguarnecido, no demasiado fortificado, el atentado terrorista estaba por venir. Y por desdicha, llegó hoy. Imágenes del diario El País después de los dos atentados al final de la tarde de hoy en Kabul. خپل تر دې ساحې پرې ځانونه را رسولي دي ځینې نور کسان هم په داسې وضعیت کې تر روغتونه پورې راوړي برادر خان همونجا که ما بودیم یک دفعه دفعه انفجار شد ما از بین او بیرون برآمده بودیم دیدیم که بسیار مردم بود همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تید پاشان شدن مغزایشان باد شدن و همین نیروهای خارجی بودن که وام افتادن چپه شدن همون بود که درگیر گریز شدن ما برآمدیم. O sea, 20 años después, rendido Estados Unidos, Afganistán vuelve a ser un campo de entrenamiento para los terroristas. Y lo que dijo el presidente Biden, que ya en Afganistán no se iban a ejecutar atentados terroristas contra Estados Unidos, hoy se ha probado trágicamente falso. Más imágenes de los heridos de hoy. Por cada marín muerto en las afueras del aeropuerto de Kabul hay 8 o 10 afganos muertos. Es el peor atentado terrorista en Afganistán en 10 años. Y la BBC de Londres traduce el vibrante y conmovedor testimonio de este afgano que dice que todo, incluyendo sus ropas, todo quedó manchado de sangre en los lugares donde ocurrieron ambos atentados. I saw at least 400 to 500 people there. The explosion was really powerful. Half were hurled into the water, others on the ground outside. We carried the wounded here on stretchers, and here, my clothes are completely bloodied.
Una pausa y regresamos enseguida con las tardías explicaciones que ha dado hoy el presidente Biden, con las débiles y poco creíbles amenazas que ha formulado contra el Estado Islámico y con la confirmación de que Biden es en realidad no un estadista, sino un hombre traumatizado por la pérdida de su hijo mayor hace 6 años, quien combatió en Irak y regresó con cáncer de aquella guerra. Tengo para mí que Biden ha quedado profundamente herido por la muerte de su hijo mayor y por eso decidió retirar súbita, bruscamente, a las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Herido o lacerado por el recuerdo de su hijo que, dice él, regresó de cáncer, enfermo de cáncer, digo, de Irak. Regresamos con eso después de la pausa. ¿Por qué el presidente Biden, contrariando el consejo sabio de sus jefes militares, decidió ordenar un retiro precipitado de los miles de soldados de Estados Unidos apostados en Afganistán hace 20 años ya? Y en vísperas de que, muy pronto, en los próximos días, el 11 de septiembre de este año 2021, se cumplieran 20 años desde los atentados terroristas de los talibanes, de Al-Qaeda, aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué Biden tomó esta decisión? Yo creo que, por supuesto, sus motivaciones eran nobles, bien intencionadas. Él pensó, no quiero que sigan muriendo hombres y mujeres de Estados Unidos en un país que, por lo visto, no tiene arreglo. Los talibanes odian a Al-Qaeda, los de Al-Qaeda odian al ejército islámico, el ejército islámico odia a ambos y se van a seguir entrematando entre ellos. Y Estados Unidos no tiene razón ninguna desde el punto de vista geopolítica para permanecer allí. Es mejor salir, ¿no? Esta fue la conclusión de Biden. Pero Biden dijo, vamos a salir, y los talibanes no tienen fuerza suficiente para capturar el poder. Lo van a intentar, pero van a fracasar, porque el ejército islámico que nosotros hemos equipado y armado es 3 o 4 veces superior en poder de fuego a los talibanes y los van a aplastar. Y el gobierno pro-occidente del señor Ghani, que ha sido elegido además por los afganos, que es un gobierno democrático, va a perdurar. Se va a mantener en pie. Bueno, nada de esto ocurrió. Hoy han muerto por lo menos 13 soldados Marines afuera del aeropuerto de Kabul. El gobierno del señor Ghani cayó. Los talibanes en 10 u 11 días capturaron todo el país. Y ahora el ejército islámico avanza también. De manera que Biden ha quedado severamente vapuleado por la realidad. Sus pronósticos, sus vaticinios, sus cálculos no estaban anclados en la realidad. La realidad, que son los hechos fríos, desnudos, ha dejado a Biden como un presidente muy mal informado que tomó unas decisiones profundamente erróneas, dejando a las tropas de Estados Unidos a merced de nuestros enemigos. Esto es lo que se ha visto hoy. No le ha quedado más remedio al señor Biden, que ha recibido, ya digo, un varapalo de la realidad misma en Afganistán, que decir que los soldados caídos y heridos hoy en las afueras del aeropuerto de Kabul son todos unos héroes, que desde luego lo son. Pero esos héroes estaban protegidos en sus cuarteles, o cuando eran ellos los que atacaban al ejército islámico. Esos héroes ahora, haciendo de tramitadores en las puertas de entrada del aeropuerto, revisando documentos reales o apócrifos o fraguados para ver quién debía o no viajar, quién era afgano, quién era norteamericano, esos soldados heroicos convertidos, ya digo, en tramitadores burocráticos, no estaban bien protegidos. Biden dice, han sido heroicos en morir y han sido heroicos en morir. Yo digo, a esos héroes los debimos proteger mejor.
These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. They're a part of an airlift, an evacuation effort unlike any seen in history, with more than 100,000 American citizens, American partners, Afghans who helped us, and others taken to safety in the last 11 days. A mí no me parece bien que sobre la sangre derramada en medio de esta escabechina, una carnicería terrible en las afueras del aeropuerto de Kabul, que es un aeropuerto, que no es un cuartel, no es una base militar, Biden siga con la cantaleta de hemos tenido éxito evacuando a 100.000 personas. Sí, Estados Unidos ha evacuado a casi 70.000, los aliados europeos a 30.000 o poco más. Pero ¿se puede decir que la operación de retiro ha sido exitosa a la luz de la tragedia de hoy? No se puede decir que ha sido exitosa. Es evidente que el ultimátum del próximo lunes va a quedar de nuevo en entredicho o hackeado por la realidad. Quiero decir, van a quedar en Afganistán ciudadanos de Estados Unidos que no pueden o no se atreven a llegar al aeropuerto, van a quedar miles de colaboradores afganos a quienes Estados Unidos prometió que iba a sacar de allí, y sobre todo van a quedar en Afganistán preparando atentados terroristas como los que han ejecutado hoy viciosos, sanguinarios, feroces enemigos de los Estados Unidos, desmintiendo lo que dijo Biden, que ya no se iban a hacer atentados terroristas desde Afganistán contra Estados Unidos, porque los talibanes le habían dado su sagrada palabra. Bueno, eso no se cumplió hoy, ¿no? Y luego, confirmando mi teoría personal, ¿no?, de que Biden ha tomado la decisión respecto de Afganistán de sacar a todas las tropas, porque está todavía traumatizado por la muerte de su hijo hace 5 años ya, que no peleó en Afganistán sino en Irak, que tuvo un tumor cerebral. Biden dice que enfermó de ese tumor en la guerra en Irak. Biden hoy, a mí me parece que no tenía que mencionarlo, habló de su hijo que murió de cáncer al regreso de Irak. Jill and I, our hearts ache, like I'm sure all of you do as well, for all those Afghan families who lost loved ones, including small children, or been wounded in this vicious attack. And we're outraged as well as heartbroken. Being the father of a Army major who served for a year in Iraq, and before that was in Kosovo as a U.S. attorney for the better part of 6 months in the middle of a war. When he came home after a year in Iraq, was diagnosed, like many, many coming home, with an aggressive and lethal cancer of the brain. We lost. Bueno, es un poco desconcertante, ¿no? El presidente Biden parece, de nuevo, nublado por la tragedia familiar. Si no se ha recuperado de aquella tragedia, y no me ensaño con él, desde luego no será fácil perder a un hijo mayor sin que este hijo hubiera cumplido los 50 años, tan siquiera, de cáncer. Pero insisto, Biden está pensando en su hijo fallecido y no tanto en los 13 soldados que ha perdido hoy en Afganistán. A su hijo ya no lo puede salvar. Quizá está en un mejor lugar, o esto piensan los creyentes. Pero a los 13 soldados muertos hoy sí los podía haber salvado Biden de haber tomado las decisiones correctas. Pero los dejó vulnerables, desprotegidos, a merced de nuestros enemigos más feroces. Y Biden vuelve a hablar de su hijo muerto de cáncer, vuelve a decir, no hay pruebas al respecto, que muchos soldados regresaban de Irak
enfermos de cáncer. O sea que la guerra en Irak dio cáncer a los soldados. No hay pruebas médicas irrefutables al respecto. Es una sospecha del señor Biden, ¿no? Una sospecha que seguramente él extiende a Afganistán y entonces dirá, yo tengo a 5 o 6 mil hombres allá y van a regresar todos o casi todos enfermos de cáncer, los tengo que salvar. Por eso digo, Biden es noble de corazón, es altruista, quiere salvarlos. Pero al tratar de salvarlos, los pone en una tierra de nadie, donde eran víctimas susceptibles de un ataque terrorista o de varios, como los que han ocurrido hoy. De nuevo, evocando o invocando a su hijo muerto, Biden dice que él comprende el dolor de los familiares de los por lo menos 13 soldados Marines muertos hoy en Kabul. We have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. You get this feeling like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. There's no way out. My heart aches for you. But I know this. We have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you, the families of those heroes. That obligation is not temporary, it lasts forever. Pero a mí me parece, y perdonen si soy aguafiestas, ¿no?, que no es el momento oportuno para que Biden nos diga qué sintió cuando perdió a su hijo hace 6 años. Acá no están en juego los sentimientos del presidente. Acá están en juego los intereses de Estados Unidos, la seguridad de los Estados Unidos, las vidas de los soldados de Estados Unidos en Afganistán. Esto es lo que está en juego. Entonces, a mí me parece que Biden tendría que haber escuchado mejor a los jefes militares. Cuando Obama quiso sacar a las tropas de Afganistán, los jefes le dijeron, no, esto es un error, hay que mandar más tropas. A mí me parece que Biden debería comprender que no hay otros ejércitos en el mundo, no hay, que quieran matar soldados de Estados Unidos. ¿Qué ejército del mundo se propone día a día matar soldados de Estados Unidos? El ejército chino no se lo propone, no mata soldados de Estados Unidos. El ejército ruso tampoco, ¿verdad? Son potencias, son rivales geopolíticos, pero no matan soldados de Estados Unidos, ¿verdad? En cambio, el ejército islámico, Al-Qaeda, son ejércitos terroristas irregulares, con fanáticos religiosos suicidas, que están en guerra, y esta es una guerra que no ha terminado, señor Biden, en una guerra incesante, interminable con los Estados Unidos. Y esa no es una guerra focalizada en Afganistán o en Siria o en Irak, países que antes controlaba, al menos en parte, el Estado Islámico. Es una guerra global. El Estado Islámico y Al-Qaeda van a matar soldados de Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos donde quiera que puedan matarlos. Hoy lo han hecho en las afueras del aeropuerto de Kabul. Pero Biden tiene que entender que aún retirando a todas sus tropas, hoy diezmadas, ensangrentadas de Afganistán, esa guerra prosigue, esa guerra no ha terminado. Es una falacia decirle a la gente, ya no habrá más atentados terroristas originados en Afganistán. Hoy esa falacia ha quedado vista a los ojos del mundo. Biden dice que han muerto los soldados de hoy en Kabul, Afganistán, al servicio de la libertad y al servicio de los demás. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, in the service of others, in the service of America. Like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fallen this day, they're part of a great and noble company of American heroes. Y luego el presidente Biden dijo hoy que no se perdonará a los terroristas que tramaron y ejecutaron estos cobardes atentados y que Estados Unidos se encargará de cazarlos y darlos de baja a todos. Claro que
no estando ya en Afganistán, esto va a ser un poco más arduo, ¿no? Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. Pero ¿de qué manera va a ocurrir esta represalia si Estados Unidos, en caso de cumplir el ultimátum el próximo lunes, ya no tendrá presencia militar en Afganistán? Será bastante más difícil, ¿no? Biden dijo asimismo que los Estados Unidos no se dejarán intimidar o arredrar por estos besánicos terroristas. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. And I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. Pero la credibilidad del presidente Biden está mellada, severamente socavada. Él dijo, los talibanes no van a tomar el poder, y tomaron el poder en poco más de una semana. Ahora él dice, los terroristas de ISIS, del ejército islámico, no van a triunfar. ¿Le podemos creer al señor Biden? Yo tengo mis dudas. Se ha demostrado que los vaticinios de Biden no se verifican en la realidad, ¿no? Finalmente le preguntaron al presidente si él asumía su responsabilidad por las muertes de hoy en las afueras del aeropuerto de Kabul, y esto respondió. Do you bear any responsibility for the way that things have unfolded in the last 2 weeks? I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. Our interest in going was to prevent al-Qaeda from reemerging, first to get bin Laden, wipe out al-Qaeda in Afghanistan, prevent that from happening again. As I've said 100 times, terrorism is metastasized around the world. We have greater threats coming out of other countries, a heck of a lot closer to the United States. We don't have military encampments there. We don't keep people there. We have over-the-horizon capability to keep them from going after us. Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much. ¿Pero ha terminado esa guerra? Los sangrientos hechos de hoy ponen en duda esa afirmación. Parece que no ha terminado, parece que va a continuar, aun si Estados Unidos se retira del todo de Afganistán. Por eso es que yo creo que debió quedarse en una o dos bases militares. Desde esas dos bases militares, como tiene bases en muchos países del mundo, ejecutar operaciones militares estratégicas, selectivas, para tener siempre a raya a nuestros enemigos terroristas, no dejarlos avanzar. Hoy avanzaron demasiado, pisoteando cadáveres de soldados de Estados Unidos. Ya regresamos. ¿No decía el expresidente Trump en su día que él había ya aniquilado de la faz de la tierra al ejército islámico? Porque hoy el ejército islámico ha matado a por lo menos 13 soldados de Estados Unidos en Kabul. Over the past 2 years, we have retaken more than 20,000 square miles of land. We have secured one battlefield. And we've had victory after victory after victory and retaken both Mosul and Raqqa. We have eliminated more than 60-mile high-value ISIS leaders, so we have if you look at the ISIS leaders of the
60 top, we've eliminated almost every one of them. Now, they reform, we know that, but they're having a hard time reforming, and I wouldn't say it's a great job to have because of us. Trump, con todos sus defectos, con su carácter prepotente y su aire imperial, comprendió que al Estado Islámico había que atacarlo y tratar de destruirlo completamente. Quizá fue prematuro que anunciara que ya había conseguido ese propósito, ¿no? Que ya los había exterminado por completo, pero al menos los ponía a correr. Thanks to the global coalition, including all of you here today, and to our other partners, the ISIS caliphate has been decimated. Nobody thought it was possible to do it this quickly. 3 weeks ago, I was in Iraq, and I was talking to some of our great generals, and I gave them the absolute go-ahead. I said, go at it. How long will it take? Once you get started, he said, sir, 1 week. I said, where did that come from, 1 week? And he meant it. And it's about a week since they really got going, and they'll be informing us very soon, officially, that it's 100%. Pero los hechos han demostrado que si bien Trump estuvo en lo correcto al atacar al ejército islámico, no lo destruyó. Y el ejército islámico, con Biden rendido y emprendiendo la retirada atropelladamente, está de regreso. Ya regresamos. Ocurridos los atentados terroristas gemelos hoy en las afueras del aeropuerto de Kabul, Afganistán, el Pentágono, o sea, el Ministerio de Defensa de este país, los Estados Unidos, a través de uno de sus jefes militares, expresó lo siguiente. It's a hard day today. As you know, 2 suicide bombers assessed to have been ISIS fighters detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamad Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel, which is immediately adjacent. The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. Ya no son 12, sino desgraciadamente 13. De los 13, 10, acabo de leer en el New York Times, eran Marines. 2 eran soldados y 1 era un oficial de la Marina, de la Armada. Estos son los 13 militares caídos hoy de Estados Unidos en las afueras del aeropuerto de Kabul. El jefe del Pentágono también expresó que había, por supuesto, numerosísimas bajas entre los civiles afganos. A number of Afghan civilians were also killed and injured in the attack. We are treating some of them aboard HKIA. Many other Afghan civilians have been taken out to hospitals in town. We're still working to calculate the total losses. We just don't know what that is right now. Their loss weighs heavily on us all, and I'll talk a little bit more about that as we go through my prepared remarks. Sin embargo, dijo, seguiremos ejecutando la misión. ¿Cuál es la misión? Salir. Salir o escapar. Salir o fugar con el rabo. We continue to focus on the protection of our forces and the evacuees as the evacuation continues. Let me be clear, while we're saddened by the loss of life, both U.S. and Afghan, we're continuing to execute the mission. Our mission is to evacuate U.S. citizens, third country nationals, special immigrant visa holders, U.S. Embassy staff, and Afghans at risk. Luego dio las cifras de todos los evacuados, más de 104,000 en total. Muy orgulloso este jefe militar. Despite this attack, we are continuing the mission. The evacuation at best speed, and as of today, we have approximately 5,000 evacuees on the ramp at HKIA awaiting airlift. Since August the 14th, we've evacuated more than 104,000 civilians from HKIA, over 66,000 by the United States, and over 37,000 by our allies and partners. And that includes bringing out about 5,000 Americans. No obstante, preciso, hay todavía alrededor de 1,000 estadounidenses, no soldados, civiles en Afganistán. ¿Qué hacen allí? Yo no lo sé.
entiendo que muchos de ellos, o si no todos, son ciudadanos que tienen la doble nacionalidad, ¿no?, de Estados Unidos y de Afganistán, y quizá han elegido quedarse. As the Secretary of State said yesterday, we believe that there are about 1,000, probably a little more than 1,000 American citizens left in Afghanistan at this point. We're doing everything we can in concert with our Department of State partners to reach out to them and to help them leave if they want to leave. And remember, not everybody wants to leave. Yesterday, we brought in over 500 American citizens. It would be difficult to overestimate the number of unusual challenges and competing demands that our forces on the ground have faced. The threat to our forces, particularly from ISIS-K, is very real, as we have seen today. Una pausa y regresamos con los apuntes finales. Para terminar, consternación en Europa por los atentados terroristas de hoy en Afganistán. Nacional se muestra consternada por el doble atentado ocurrido en las afueras del aeropuerto de Kabul y orquestado por el grupo terrorista Estado Islámico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado el ataque y pide a los países aliados trabajar conjuntamente para evitar el resurgimiento del terrorismo en Afganistán. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofreció sus condolencias a las familias, al igual que Angela Merkel. No conocemos todos los detalles, pero los terroristas tenían como objetivo a las personas que esperaban en las puertas del aeropuerto con la esperanza de salir. Los afganos quieren seguridad y libertad, y por tanto se trata de un ataque absolutamente horrendo en una situación muy tensa. Y pienso en estos momentos en las víctimas y sus familias. Voy a extrañar a Angela Merkel. Boris Johnson, primer ministro británico, habló también sobre los atentados. El primer ministro británico afirmó que Reino Unido continuará con la operación para evacuar su personal diplomático y colaboradores afganos de Kabul, pese a la escalada de la situación. Siempre supimos que este era un momento en el que, por supuesto, iba a haber una particular vulnerabilidad al terrorismo, a los ataques terroristas o oportunistas. Los condenamos. Creo que son despreciables, pero me temo que son algo por lo que nos hemos tenido que preparar. No va a interrumpir nuestro progreso. Vamos a seguir adelante con esta evacuación. Un enemigo probado, Boris Johnson, del peine y de las peluquerías. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Por hoy, muchas gracias. Muy buenas noches.